Estudios sociales. Noveno grado. Fenómenos antrópicos. Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de noveno grado. Mi nombre es Mercy Rodríguez y es un gusto dirigirme a ustedes. En esta ocasión quiero aprovechar para felicitarles por el esfuerzo que realizan para continuar aprendiendo desde casa. Esta teleclase corresponde a la guía número 2 que tu maestro te ha enviado. Y si no, también puedes descargarla del sitio web del Ministerio de Educación. El tema que vamos a desarrollar se define los fenómenos antrópicos y los fenómenos naturales. Iniciemos. Los fenómenos naturales, como su nombre lo indica, son los fenómenos ocasionados por la naturaleza. Para el caso de El Salvador y América Latina, nos impactan fenómenos naturales, por ejemplo, los huracanes, las lluvias tropicales, los terremotos, las erupciones volcánicas, entre otros. Estos ocasionan desastres y tragedias, pérdidas de vidas humanas y pérdidas económicas considerables. Esto no debería de suceder. ¿Sabes qué? Actualmente existen sociedades desarrolladas que se han organizado de tal manera que estas tragedias les impactan mínimamente o han eliminado el impacto de esos desastres. ¿Cómo lo hacen estas sociedades? Lo hacen con la toma de decisiones que tienen que ver con todas las instancias, las tomas de decisiones en lo político, en lo económico, en lo medioambiental, implementan acciones de prevención y toda la tecnología que esté a su alcance para tal fin. En ese sentido, los fenómenos naturales están estrechamente vinculados con los fenómenos antrópicos. ¿Qué es esto de los fenómenos antrópicos? Acompáñame, en la siguiente nota los vamos a definir. ¿Qué son los fenómenos antrópicos? De acuerdo con la Real Academia Española, lo antrópico es lo producido o modificado por la actividad humana. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, MAR, citando a CEPAL, comparte que las presiones antrópicas que inciden sobre el deterioro ambiental y la pérdida de la biodiversidad, aún sin el cambio climático, probablemente aumentarán hasta que la población se estabilice alrededor del año 2070 y hasta transitar a una economía más eficiente en el uso de los recursos naturales, menos contaminantes. Entre esas problemáticas destacan la deforestación, la contaminación del agua, el suelo y la sobreexplotación de especies silvestres. Con base a lo anterior, se denota que son muchas las formas en las cuales los seres humanos contaminamos el ambiente y mediante las cuales también atentamos contra la vida misma. Presta atención a los siguientes ejemplos. Los primeros que voy a mencionar son ejemplos de fenómenos antrópicos ocasionados por toma de decisiones que están vinculadas a lo económico, al modelo económico de los diferentes países. La primera, por ejemplo, tiene que ver con los permisos que se dan para que funcione la minería. Esto que ocasiona contaminación al suelo y por los mismos productos tóxicos que utilizan para extraer los minerales. Otro ejemplo también está vinculado a las urbanizaciones y a la construcción de centros comerciales que implican la tala de árboles. Así como estos dos ejemplos, existen otros que están vinculados a la toma de decisiones que hacen los países a la luz de favorecer el desarrollo económico y generar más empleos, por ejemplo. Voy a mencionar algunos ejemplos que están vinculados a los accidentes o a las negligencias ocasionadas por las personas, porque dejan de dar mantenimiento o desarrollan procesos equivocados. El primer ejemplo que voy a mencionar tiene que ver con el derrame de petróleo en los océanos. Habrás escuchado que esto ha sucedido y eso está vinculado a la negligencia por no dar mantenimiento al funcionamiento de esos buques. Otro ejemplo que es fenómeno antrópico ocasionado por accidentes son los incendios forestales. Muchas veces las personas llegan, hacen fogatas o las personas adultas fuman cigarrillos, tiran las colillas y eso ocasiona incendios que devastan bosques en cantidad cada año. Otro ejemplo está vinculado con las catástrofes por contaminación de químicos tóxicos. Un ejemplo de ello muy conocido es el ocurrido en la India, en Bhopal,
donde una fábrica de pesticidas liberó gases tóxicos y contaminó de tal manera que implicó la muerte de cantidad de personas. E incluso hoy en día, después de 26 años, existen secuelas de ese desastre químico. Actualmente, mujeres que dan a luz en ese lugar tienen niños, niñas que nacen con discapacidades, producto de esa contaminación tóxica. El siguiente ejemplo tiene que ver con la contaminación nuclear, muy conocido, el que sucedió en la década de los 80 en Chernobyl, Ucrania. Esta contaminación nuclear contaminó de tal manera que incluso otros países de Europa sufrieron esta contaminación. ¿Consideras que todas estas situaciones, acciones desarrolladas por los seres humanos afectan y atentan contra la vida de los seres humanos? Incluso ponen en crisis, ponen a prueba el funcionamiento de toda la red de servicios de salud, los cuales colapsan porque no son capaces de atender a todas las personas afectadas. También existen daños permanentes a las viviendas, a la infraestructura, y ocasionan o proliferan las enfermedades contagiosas. Está comprobado que la minería, por ejemplo, las personas que viven alrededor de estos lugares, tienen graves afectaciones a su sistema auditivo, a su sistema respiratorio, a todo lo que tiene que ver con su funcionamiento intestinal, y quedan emocionalmente muy afectados. De la misma manera, las mujeres tienen partos prematuros debido a la contaminación que existe por la minería. Es así como podemos afirmar, con base a diferentes estudios que hacen los ministerios de Medio Ambiente, que el cambio climático está siendo muy afectado y vinculado directamente con los fenómenos antrópicos, es decir, con lo que los seres humanos, las acciones que los seres humanos hacen para ocasionar desastres ambientales. Pasaremos entonces ahora a una nota para revisar lo que está referido a fenómenos naturales. Veamos la nota. Hablemos ahora de los desastres naturales. De acuerdo con el MAR y siguiendo convenciones internacionales, se clasifican como desastres las ocasiones en que el país ha experimentado por algún evento al menos 10 muertos, más de 100 afectados, y que haya generado un llamado de ayuda internacional o una declaratoria de estado de calamidad o emergencia nacional. Desde otro punto de vista más amplio, lo que define una condición de desastre es la afectación directa o indirecta a seres humanos, y esto se manifiesta en la pérdida de su condición o seguridad física y en la afectación a sus medios sustantivos de vida. La reducción del riesgo de desastre es sujeto de intervenciones que van más allá de lo que comúnmente se ha entendido como instrumentos de prevención y mitigación de desastres, tocando elementos fundamentales de los procesos de desarrollo y de su planificación. En este sentido, se establece con claridad que la actividad humana, los procesos y estilos de desarrollo están vinculados con la existencia de desastres. Con base a la información anterior, vamos a proceder a analizar un mapa que contiene la cantidad de desastres ocasionados en América Latina en el intervalo de tiempo de 1990 a 2017. Te pido por favor que observes detenidamente el mapa, que ubiques a El Salvador, donde está Centroamérica y de color amarillo. Verifica cuál es el intervalo de accidentes ocurridos en nuestro país. Si has respondido que el intervalo es entre 31 y 60 desastres, has acertado. Por favor, continúa observando el mapa. Visualiza los países que están de color rojo. Revisa cuál es el intervalo de desastres ocurridos en estos países. Si has contestado que el intervalo es entre 101 y 185 desastres, has acertado. Esos países son México, Colombia y Brasil. A continuación, vamos a avanzar en el análisis de los fenómenos antrópicos y de los fenómenos naturales y cómo estos no afectan de igual manera a las personas. Es decir, los fenómenos afectan de diferente manera a una persona
que vive en una casa a la orilla de un barranco o de una quebrada que a las personas que por sus ingresos pueden vivir en una casa, en una zona con mayor seguridad. Eso indica que la pobreza es un factor que obliga definitivamente a las personas a vivir en esas condiciones precarias. Otra situación tiene que ver el tema de la desigualdad económica, que no es natural, sino que es una construcción social. Esas desigualdades que se originan en nuestros países debido a la toma de decisiones, a la política económica que ha hecho una distribución desigual de las riquezas que producen nuestros países. Asimismo, eso implica que hay personas, grupos de personas más vulnerables ante los desastres. Así, por ejemplo, las mujeres, los niños, los ancianos, las personas con discapacidad, la población indígena, los afrodescendientes, son grupos poblacionales que se ven más afectados cuando ocurren estos desastres. La afectación es grave a estos grupos. Si revisamos la gráfica, si observas la gráfica, denotarás que según el Producto Interno Bruto se organiza a la población en 3 grupos poblacionales. La gráfica muestra en el primer segmento a la población con ingresos bajos, las personas pobres. En el grupo de en medio ubica a las personas con ingreso medio, la clase media. Y el último grupo se refiere a las personas con ingresos altos, conocidos o denominados comúnmente como las personas ricas. La gráfica indica en el primer segmento, la barra más grande indica 3.300 muertes por desastre en este grupo poblacional. Eso indica que afecta más los desastres a esta población. En la misma gráfica denotarás que el sector con ingresos altos, representado en la barra de color amarillo, indica que son menos afectados ante los desastres, con un aproximado de 125 muertes por desastre. Esto según la Organización Mundial de la Salud. Indica también que cuando hacemos este análisis debemos hacerlo tomando en cuenta no solo las pérdidas económicas o las pérdidas de infraestructura, sino también analizando la situación económica de las personas. De esa manera se hacen análisis más completos, incluyendo lo humano, a la hora de analizar el impacto que tienen los desastres en nuestra región. Pasemos ahora a conocer algunas medidas que las personas tenemos que poner en práctica para prevenir estos desastres. Acompáñame con la siguiente información. ¿Qué es la prevención? Es la aplicación de medidas para evitar que un evento se convierta en un desastre. Por ejemplo, número 1, sembrar árboles. Previene la erosión y los deslizamientos. También puede prevenir las sequías. 2, no construir viviendas a la orilla de ríos, lagos o quebradas. 3, si vas de paseo o camping, nunca dejes fuego encendido para evitar los incendios. 4, es importante la mitigación, que son medidas para reducir la vulnerabilidad frente a ciertas amenazas. 5, arma un plan familiar. Establezcan reglas para sobrellevar la situación de emergencia, como no gritar, no alterarse, no correr. Definan un punto de encuentro cercano a su hogar en caso de que tuvieran que separarse. 6, identifica las áreas seguras de tu casa, tales como los marcos de las puertas, muebles fuertes y robustos para protegerte, los pilares de la construcción y el centro del jardín. 7, ten a la mano documentos importantes. Guarda en un folder todos aquellos documentos que sean difíciles de recuperar, por ejemplo, las actas de nacimiento, los pasaportes, escrituras y otros documentos importantes. 8, prepara un kit de supervivencia. En una mochila o maleta, guarda herramientas como lámparas, pilas, un radio portátil, además de algunos víveres, agua, barras nutritivas y productos enlatados. Incluye también un pequeño botiquín con alcohol, algodón, analgésicos y medicamentos que tomes con regularidad. Alguna persona de tu familia, así como artículos de aseo personal, papel higiénico y jabón. Recuerda, no podemos evitar que ocurran los fenómenos naturales, pero podemos hacerlos menos dañinos.
si entendemos mejor por qué suceden y cómo podemos hacer para prevenirlos o mitigarlos. Tomando en cuenta que la gente es en parte responsable por la ocurrencia de los desastres, tenemos que cambiar lo que estamos haciendo para poder evitar así y disminuir el impacto de los fenómenos naturales. Cada comunidad debe aprender a conocer sus características y su entorno, el ambiente natural y el que ha construido las personas. Solo así podrá manejarse las amenazas que rodean y reducir la vulnerabilidad ante estas amenazas. Para concluir, diremos que en esta clase hemos aprendido que los fenómenos antrópicos son provocados por los seres humanos y que atentan contra la salud y contra la vida. También revisamos la cantidad de desastres ocurridos en América Latina. Otro aspecto importante de análisis fue el referido a que los desastres no nos afectan a todas las personas por igual, sino que hay grupos poblacionales que son más vulnerables, dada por las condiciones de su pobreza, precariedad, entre otros. También aprendimos las medidas de prevención para mitigar el impacto de los desastres. Te invito a que tomes conciencia sobre los aprendizajes de este día y que contribuyas a que no sigamos contaminando nuestro medio ambiente. Es así como llegamos al final de nuestra clase. Recuerda siempre mantener las medidas de bioseguridad. Con eso cerramos. Hasta la próxima.